Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy venimos con un tema médico de esos que tanto nos gustan porque nos orientan respecto al funcionamiento de nuestro cuerpo. En esta ocasión nos dirigiremos a los hombres y hablaremos sobre cuáles son las afecciones que atiende el urólogo y en particular sobre los problemas de la próstata. Sabemos que la próstata es una glándula que produce semen en edad reproductiva que crece con el tiempo y puede comprimir la uretra causando problemas al orinar. Es muy frecuente que los hombres sufran de este tipo de molestias por los cambios de las células de la próstata que pueden agrandarse o cambiar, incluso convirtiéndose en células malignas que pueden llegar al cáncer. En los hombres más jóvenes es más común la prostatitis, inflamación o irritación de la próstata, y en los hombres mayores el agrandamiento de la próstata. Ambos problemas pueden tener consecuencias negativas y degenerar en otras enfermedades, por supuesto, si no se atienden. En este programa queremos orientar a los televidentes para prevenir cualquier problema mayor. Para eso hemos invitado al doctor urólogo Arturo Medero, que nos hablará sobre esto, y al economista Carlos Esper, quien nos describirá su experiencia como paciente. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Amigos, bienvenidos. Vamos a decirle a Carlos Esper, bueno, Carlos es un asiduo invitado a nuestros programas, y el doctor Nelson Arturo Medero. Y yo quisiera comenzar esta entrevista que le interesa tanto a los amigos porque, como decía, nos da la facilidad de conocer cosas que nos pasan por televisión, y quizás así podemos ir ya con una idea más terminada a los médicos. Entonces yo le pregunto al doctor Arturo Medero, ¿por qué visita más frecuentemente el hombre al urólogo? Y tengo entendido que también las mujeres vamos al urólogo, ¿verdad? Así es, Mónica. ¿Por qué? Fíjate, una de las enfermedades más frecuentes de las vías urinarias son las infecciones. Y cuando tú ves comparativamente, las infecciones urinarias las presentan mucho más las mujeres. ¿Por De qué, hecho, doctor? una mujer después de que tiene sus 14 años generalmente puede presentar un episodio de la famosa cistitis. Sí. ¿Por qué? Bueno, tenemos varias condiciones, pero la condición, digamos, más usual sería porque anatómicamente la mujer tiene una uretra, que es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, muy corto, aproximadamente 2 centímetros. Sí. Entonces ese factor protector de distancia no lo tiene. Entonces es muy fácil que se pueda contaminar. Claro, por eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sí, esa enfermedad. Esa enfermedad, sí. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes en los hombres que vayan al urólogo? ¿También son esas infecciones urinarias y problemas prostáticos? No, fíjate, en el hombre, dependiendo de la edad, para describirlo más fácil, hay varios motivos. Antes de los 40 años, pues un hombre puede ir a consultas por enfermedades de transmisión sexual, puede ir por inflamaciones de la próstata, la famosa prostatitis, y puede ir también por patologías que no son infecciosas, como los cálculos, que son muy frecuentes también. Después de los 40 años pasan cambios importantes en lo que sería el envejecimiento del hombre. Y entre esos cambios importantes tenemos enfermedades benignas, como son el crecimiento de la próstata. Y ese crecimiento se da por cambios en lo que sería el ADN, que vamos envejeciendo, los telómeros se acortan, y entonces vamos a tener un cambio en el ciclo de vida celular, que se traduce en que las células viven más y hay un mayor número de células. Se reproducen más rápidamente. Esto genera que haya un aumento de tamaño, y no solamente se ve el aumento de tamaño hacia afuera de la próstata, que es lo que nosotros hacemos al examen físico, y de allí la importancia del tacto, para saber el volumen. Sí, que hay por dentro. Que hay por dentro. Sí. A su vez, imagínate una dona
que el huequito de la dona se torna más estrecho. Ujú. Esa estrechez hace que la vejiga tenga problemas de capacidad de Tenemos unas vaciar. gráficas que la pueden poner muy adecuadas para entender. Y esa dificultad de vaciado se traduce en que el paciente se empieza a levantar en las noches, puja para orinar, disminuye la fuerza de salida y se puede complicar con infecciones urinarias, se puede complicar con la formación de cálculos dentro de la vejiga y otras enfermedades que pueden al final dañar la unidad renal. Claro, y esto se complementa, este estudio que se hace en consultorios, se complementa con el análisis de sangre, con el PCR, ¿y qué tiene que ver? Cuando hay un PCR por encima de 6, creo que es, pudiera sugerir que hay cáncer. Explíquenos esto un poco. Fíjate, la valoración inicial después de los 40 años consta del examen físico en el cual vamos a ver el tamaño de la próstata, sus características al tacto de firmeza y si hay dolor. A su vez, se asocia a un examen que complementa, que es el antígeno prostático, que es la proteína de la próstata en sangre. Hay varios valores de referencia. El más frecuente que vas a ver en los laboratorios es el que te marca 4.5 nanogramos mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté por encima de ese valor sospecha que puede ser algo oncológico. No necesariamente, pero te dice, por encima de 4. De 4.5. Wow. Revisa un poco más porque algo está pasando. Y de ahí viene la importancia del descarte del cáncer de próstata. Actualmente hemos bajado un poco más ese número. El laboratorio siempre marca 4, 4.5, nosotros hemos bajado inclusive hasta 2. Wow. Dependiendo del grupo etario. Wow, es mucho. Bueno, y por ejemplo tenemos a Carlos Esper, que está aquí para darnos la visión del paciente. El paciente que quizás tiene problemas, comienza a tener problemas en orinar y quizás pospone ir al urólogo o va a un urólogo y le dice, bueno, esto se soluciona de tal manera. Y tú te hiciste, Carlos, un procedimiento que me gustaría primero que el doctor explicara cuáles son los tipos de procedimientos más comunes para cuando hay problemas al orinar, que la mayoría de los hombres lo tienen. Esto es importante y fíjense como el doctor señala que ya a partir de los 40 años, cuando es todavía un hombre de 40 años es un hombre muy joven, comienza a tener estos problemas por el agrandamiento de las células producto del cambio del ADN. Y antes de darle paso a Carlos, te pregunto, ¿todas las células tienen ese cambio en el ADN con el envejecimiento? Bueno, nosotros recuerda que estamos muriendo desde el día que nacemos. Sí. Pero en el caso de la próstata, esos cambios en el telómero, que es la unidad que lleva como tu mapa genético, hace que el ciclo celular de las células prostáticas cambie. Entonces, viven más. Porque es una glándula, es por eso. La próstata es una glándula. Sí. Pero no es por eso exactamente, sino que el cambio genético en ese momento da para que un gran número de hombres, sí, aproximadamente el 40% de la población masculina, empiece a tener aumento de tamaño de su próstata. Sí. Eso es muy común, lo oigo, sí, mucho. Entonces, Carlos, tú como paciente, ¿cuál fue tu experiencia, las molestias que sentías y cómo te decidiste someterte a este procedimiento? Y tengo entendido que fue algo relativamente sencillo, ¿verdad? Rápido y sencillo y básicamente indoloro, que es lo más interesante. Exactamente. Pero efectivamente la hiperplasia prostática benigna, que fue el caso mío particular y el de la mayoría, a mi juicio, de la gente que viene a la final a intervenirse, es ese agrandamiento porque bueno, ya yo superé hace rato los 40. Pero no tienes que decir, que no se nota si ves, hace rato. Niño. Entonces, ¿qué ocurre? Uno, como eso va en cámara lenta, uno no va haciendo un seguimiento como una flujometría permanente, ¿no? Para ver si uno va reduciendo o no el volumen. Entonces, llega un momento en el que ya tú sientes que no es igual que cuando eras muchacho. Pero va acompañado de un elemento adicional, que es la pérdida de calidad de vida. ¿Por qué? Porque llegó un momento, al principio pues te levantas 1, 2 veces, 3 veces en las noches. Pero cuando ya yo tomé la decisión, ya yo estaba en 5 veces, levantarse 5 veces por noche. O sea, estábamos hablando de cada hora y media. En lo que vuelves a tomar el sueño. No, es que te levantas cansado. Empiezas a tener incluso hasta problemas de memoria. Claro.
porque estás totalmente agotado y tu cuerpo reacciona frente a esa fatiga. Entonces ahí es cuando uno empieza a buscar ayuda. Y lo curioso es que yo aún y así tardé 3 años, ¿eh? Porque ocurre que uno tiene mucho aprecio por ese artilugio que con el cual uno nace, ¿verdad? Entonces uno se cuida muchísimo de conseguir la mejor solución. Sí. Y como es en algo muy sensitivo, entonces uno también presume, ¿verdad? Claro, que una intervención de cualquier naturaleza va a ser profundamente dolorosa. Y esa es la experiencia que hay que transmitir. Que yo estaba en perfectas condiciones, incluso de estado de ánimo, apenas desperté de la anestesia que me pusieron en la sí fue una anestesia general, por supuesto. No sentiste nada, ¿verdad? A mí me pusieron la peridural, pero para poderme poner, porque si yo soy alérgico, me preguntan si yo era alérgico a algo, yo le digo que al dolor. O sea que no estamos hablando con un paciente ¿qué valiente. ocurre? Lo más molesto fue definitivamente la vía. De ahí, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pero si la vía del suero, o sea que no hubo molestia entonces. ¿Perdón? Si fue solo la vía del suero, no podemos calificar esto como sí, la vía del suero. La vía del suero. Lo que pasa es que entonces llega el anestesiólogo y comienza a incursionar con estos coctelitos que están aprobados por la FDA para que uno pueda hacer viajes intergalácticos sin estar en problemas con la justicia. Y a mí lo que tuvieron conmigo fue una sedación profunda. Yo estaba consciente en la operación. Sí, lo que pasa es que era sedación profunda más la peridural. La peridural era lo que contaba, porque era donde este personaje que tienes tú sentado a tu izquierda estaba haciendo su intervención. Pero tú estabas consciente. Pero yo recuerdo todo. Yo recuerdo las veces que me tomaron la atención, recuerdo las veces que me cambiaron de posición, recuerdo las veces que me jamaquearon. Y llegó un momento incluso que en que me jugó una pasada, porque yo dije, caramba, no estoy dormido y van a empezar. Aquí voy a sufrir sin poder decir nada. Pero no, efectivamente empecé, ya te digo, la dosis fue lo suficiente como para emprender un viaje muy agradable, de esos que tú incluso que después quieres repetir. ¡Qué tremendo! Pero no sentí absolutamente nada. Y además dejaron un catéter insertado de peridural con una inyectadora puesta aquí arriba, por si acaso yo llegaba a acumular algún coágulo. Sí, porque parece ser que yo no tuve afortunadamente esa situación, pero sí parece ser que si uno expulsa un coágulo es como parir, ¿no? Exacto, dolor. Entonces te puedes meter tu chute para evitar a tú mismo. Bueno, por lo menos está aquí al lado mío, sí. No sé si tengo que llamar a alguien para que lo ponga, pero yo no me sentí tampoco tentado a experimentarlo. Yo sé que lo tuve allí. Como no te dolió, un buen rato. Supiste. Oye, mira, eso yo estuve con él 24 horas. Y a las 24 horas ya yo estaba en mi casa. ¿Y después de las 24 horas tampoco tuviste ningún coagulito? Después que salimos de la clínica. El catéter, ¿cómo es? Después de la sonda. De la sonda. Después de la sonda hubo un par de episodios que efectivamente me hubiera encantado tener la inyectadora a mano, que me lo hubiera llevado a mi casa también. Sí. Pero fuera de eso, ya estamos en la 5ª semana y no, espectacular, porque ya estoy durmiendo mucho mejor, mucho más tranquilo. ¿Te lo volverías a hacer? ¡Oh! Sí, absolutamente. Bueno, Nelson, háblanos un poco. Arturo. Arturo, háblanos un poco del procedimiento y principalmente, ¿cuándo un paciente es candidato a este tipo de intervención y cuándo no tiene que llegar a esto? Nos vamos a ir a la pausa inmediatamente cuando vengamos. Perfecto. Nos dice pues las etapas de un paciente en este sentido. Volvemos inmediatamente.
Amigos, nos acompañan en esta ocasión el doctor Nelson Arturo Medero, urólogo, y el licenciado Carlos Esper como paciente. Le preguntaba al doctor Medero en el segmento anterior cuáles son las etapas de cuando un hombre tiene problemas al orinar y en qué momento se puede decidir, el doctor decide que necesita una intervención quirúrgica para liberar la uretra de estos problemas. Mónica, fíjate, después de los 40 años, en las valoraciones urológicas, uno hace mucho hincapié en las preguntas de cómo orinas. Y uno trata de llevar la pauta, porque si yo le pregunto al 100% de los hombres cómo orinan, todos van a decir que bien. Pero si ya ese 100% yo les pregunto, ¿cuántas veces te levantas en la noche? Ya por lo menos la mitad va a decir 1, 2, 3 o hasta más. Y así sucesivamente con la fuerza con la que sale y la sensación de que si vacían bien o no. Porque la asumen, como son cosas que son graduales, las asumen como normalidad. Sí. Entonces, en el interrogatorio, una vez que tenemos esa información, entonces vamos a una escala. Y esa escala nos va a decir si los síntomas son leves, moderados o severos. Si los síntomas son leves o moderados, nosotros podemos tener la opción del tratamiento inicial médico, que son con un tratamiento que el paciente toma diariamente, que va a hacer básicamente que el músculo liso de la próstata se relaje y haya un mejor flujo, un mejor vaciado. Si el paciente puede ser manejado de esta manera, pues bien, sigue el tratamiento. Ahora bien, si ese paciente no mejora o tiene síntomas importantes asociados a infecciones urinarias o a otras patologías, vamos a hablar de opciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas en estos procedimientos son generalmente mínimamente invasivas y en el grupo de las mínimamente invasivas están asociadas a cirugías de orificio natural. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son pacientes que no llevan incisión. Exacto. ¿Y eso se va a traducir en qué? Tienen un postoperatorio fantástico, Claro. sin dolor, generalmente con muy poco sangrado y con una tasa de complicaciones baja. Entonces, en el caso de Carlos hicimos una cirugía endoscópica a través del orificio natural, que es la uretra peniana, llegamos hasta la próstata y vemos lo que sería la distribución de la próstata en la parte intraluminal. Y de ahí entonces utilizamos un elemento que se llama receptoscopio, que nos permite bajo visión óptica ver con un elemento de trabajo cortar o vaporizar, según el tipo de energía que utilicemos, el tejido prostático que está de excedente. ¿Cuál es la diferencia entre cortar y vaporizar? Y el tipo de Ok, eso instrumento. es una muy buena pregunta. Fíjate, hay varios tipos de energía que podemos utilizar. Energía eléctrica monopolar, que es la clásica con la que se opera generalmente. Y después vino un tipo de energía que fue lo que usamos con Carlos, que es energía bipolar, que en dos electrodos que se comunican y la transmisión de energía es justo entre esos dos electrodos. No hay difusión de energía. Esa energía es tan intensa que genera un efecto de vaporización. Es como quemar, pero con vapor. No. Cuando se produce este elemento de vaporización, pasamos a un estado de la materia que es el plasma. Y ese plasma, que tiene muy poca irradiación, hace que tengas unos cortes mucho más precisos, menos profundos y con un control del sangrado formidable. Con el vapor se corta. Con el vapor se corta y con el vapor se vaporiza, o sea, sería como el láser. Sí, el tejido se agranda. Se vaporiza. No, se evapora. Se evapora. Se evapora por el Wow. calor tan intenso. Sí. ¿Ok? Tenemos otro tipo de energía también que salió posteriormente, que es la energía láser, que ejerce el efecto de vaporización. Sí. Hay varios tipos también. Está el famoso láser verde, el thulium, el holmium, y todos son muy buenos en ese ¿Y cuáles sentido. son las diferencias entre estos? La penetración y el tipo de energía, como se dispara el láser. ¿Ok? Todas las opciones de vaporización tienen muy buen postoperatorio y se anexa el retiro rápido de la sonda, que como Carlos te comentó, a Carlos le hicimos una vaporización combinada con recepción bipolar que tuvo la sonda 2 días. Y si lo hacemos con láser, ventajas y desventajas. Con láser tenemos la ventaja también de que el tejido se genera una ablación de tejido, o sea, el tejido se
se quita, desaparece también. no se reseca, aunque lo podemos hacer también. Y te da un control de sangrado muy bueno. Entonces, todos estos procedimientos, por eso te comenté, hacen que tú puedas hacer un retiro de sonda precoz, Sí. sin mucha molestia y con una seguridad que el paciente no va a sangrar. Ambos, la vaporización y el láser, ambos. Sí, el láser es un tipo de vaporización, es un instrumento para vaporizar. Sí. Contraindicaciones de estos tipos de Mira, procedimientos. estos son procedimientos que se hacen en pacientes de edad. Generalmente el grupo etario va de los 60 hasta los 80. Entonces la tasa es un procedimiento muy seguro, es un procedimiento con una estancia hospitalaria muy rápida y que realmente complicaciones no tiene. Digamos que serían pacientes con comorbilidades importantes que tú dices, este paciente no se puede hacer porque tiene un corazón que no da para la anestesia. Por ¿Y entonces ponerte qué un se ejemplo. hace? Se dan otras opciones, se dan opciones de tratamiento médico o se dan unas opciones que son novedosas, como el Urolith, que en el cual tú pasas unas agujas especiales con una sedación muy simple y lo que haces es que distiendes lo que serían los lóbulos que coaptan Con unas agujas. con unas agujas especiales. Pero Entonces, también queda un por la hilo- uretra. Sí, queda Pero un no es hilo más que lo doloroso. jala. No, pero eso es con sedación. Sí, claro. Es con sí. sedación. Y cuando dices hasta los 80 años, cuando es un paciente que sobrepasa los 80 años, ¿qué se hace entonces? Si es un paciente sano, puede operarse. Ese miedo que había hasta hace unos 10 años tal vez, de que tiene más de 70 años, ¿para qué lo vamos a operar? Se ha ido quitando. ¿Por qué? Tenemos técnicas que son mucho más elaboradas, con unos niveles de seguridad muy altos, y tenemos población senil que tiene una mejor calidad de vida y está en mejores condiciones. Claro. No es lo mismo el abuelo de 80 años de hoy que Claro, el abuelo de jamás, 80 años jamás. en 1960. Tenemos muchas gráficas interesantes que no sé si le han ido pasando durante que el doctor ha ido hablando. Pero doctor, a partir de los 40 años y ni de los 40, vamos a decir a cuando se tiene más de 80 años, ya casi todos los pacientes tienen comorbilidad. Entonces, o presión alta, o diabetes, o han sido operados del corazón, o tienen bypass. ¿Estos pacientes son candidatos a este tipo de Sí, operación? esos pacientes no tienen comorbilidades que digan que es un paciente que tenga una alta probabilidad de complicaciones postoperatorias y que vaya a fallecer. Sí. Efectivamente, después de los 40 años, el universo en general es hipertenso o tiene Por algún eso. síndrome metabólico. Sí, por eso. Pero eso no hace que no se pueda hacer la cirugía. De ahí, recuerda que para toda cirugía, pues también vienen unas valoraciones preanestésicas y cardiovasculares esenciales, sí. que son las que van a decir, este paciente se puede operar. En el caso tuyo, Carlos, inmediatamente tú fuiste al urólogo, ¿se te planteó la posibilidad de una intervención quirúrgica vía No. laparoscopía o No, porque cómo el fue caso? procedimiento es al principio intentar resolver el problema con medicina, con droga, con químicos. Sí. Pero lamentablemente yo fui intolerante a uno de los componentes más usados para contrarrestar los efectos de la hiperplasia. ¿Y cuáles son estos La componentes? tansulosina a mí, yo decía, bueno, yo probablemente no moriré de esto, pero sí de tansulosina. O sea, me generaba un cuadro que era 1000 veces peor que lo que estaba ya padeciendo. Entonces, sencillamente yo Pero decidí. quizás esto fue mejor porque, como dice el doctor, operarte joven es mejor que esperar una edad avanzada donde ya tú sí vas a tener quizás comorbilidades y quizás no te la puedes ni hacer. Así es. En el caso de Carlos, él hizo una intolerancia a ese medicamento. Ese medicamento genera en algunos pacientes, de hecho es menos del 1%, un efecto de vasodilatación y se marean y pueden hacer el famoso síncope, se pueden desmayar. Wow. Entonces, él no lo toleró, quedaba una opción de tratamiento también en la cual podías bloquear la síntesis de testosterona, pero en el caso de él, en su próstata por el volumen, de verdad no calificaba y podía tener otras sintomatologías que tampoco eran muy agradables. Sí. Entonces, la mejor opción en su caso era hacer la cirugía endoscópica. ¿Hay algún tipo de prevención en estos casos cuando comienzan los primeros síntomas o aún así sin iniciar remedios naturales, alimentación, estilo de vida? ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas? Para todas las enfermedades, sobre todo las crónicas, porque esto es una enfermedad crónica benigna,
estilo de vida es muy adecuado. Y en el estilo de vida englobo una buena alimentación, ejercicio y sueño. Si se cumplen esas 3 opciones, no vamos a decir que el paciente nunca se va a enfermar. ¿Por qué, doctor? ¿Qué tiene Pero que ver se va a esto con un enfermar problema menos. prostático? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver esto con un problema prostático? Porque estos son problemas que están asociados al envejecimiento. ¿Ves? Claro, claro, claro. En el caso de las mujeres, que hemos hablado también de que podemos ir al urólogo también por problemas de orina. ¿Cuáles son los más frecuentes en el caso de las mujeres? En las mujeres los problemas más frecuentes son generalmente las infecciones urinarias. Generalmente las empieza viendo el ginecólogo, pero en algunos casos se complican. Y las infecciones urinarias, como comentamos, es un problema muy frecuente. ¿Por qué se complican? Bueno, porque pueden ser infecciones urinarias a repetición, que pueden estar asociados a trastornos hormonales. Trastornos pueden estar hormonales. asociados también a cambios de estilo de vida, en el sentido de que la mujer no se está limpiando bien, puede estar asociada a relaciones sexuales también, a cirugías que se hayan realizado. Sí, sí. Y ya en un grupo etario más joven podría estar relacionados a problemas anatómicos, reflujo, digamos que algunas condiciones que le impide trabajar bien a la vejiga, hiperactividad vesical, por ejemplo, o un detrusor, que es el músculo de la vejiga que no se contrae bien, entonces deja residuo y ese residuo se infecta. O sea que el residuo, cuando hay descenso, bueno, es del útero generalmente, pero tiene algo que ver con... Pacientes con descenso del útero pueden estar asociados a problemas de vaciado vesical, porque Exacto. cambiamos el perine, o sea, el perine cambia y entonces cambia el ángulo de la uretra de la mujer. De hecho, yo he visto algunos videos en YouTube de esos de respiración. A mí me gustan mucho todas esas cosas que son de relajación, de respiración, de yoga, que dicen que el suelo pélvico es muy importante mantenerlo firme y que cuando el suelo pélvico no está firme, se puede crear en la vejiga como vamos a decir, como un espacito, una bolsita, y que ahí puede ser entonces que la vejiga no vacíe completamente. Imagínate un edificio. Tienes el piso de tu apartamento, pero el piso se bajó un poco en el medio. Entonces se hace como un plato. ¿Qué pasa? Ese plato cambia los ángulos de cómo vacía la vejiga y la conexión que tiene con la uretra. Si la uretra se torna muy móvil, puedes tener problemas. Si la vejiga desciende mucho, puedes tener problemas porque también te genera un mal vaciado. Sí. Entonces, esa es la explicación de por qué esos cambios hacen que puedas tener infecciones urinarias. Y aquí sí daría muy drástico lo que hablábamos del ejercicio y la misma dieta, de que si no hacemos ejercicio, no mantenemos este suelo pélvico fuerte, pues podemos tener un descenso de la vejiga, ¿verdad? Así es. O haciendo también ejercicios muy fuertes podemos provocárnoslos, no. Mira, en atletas de alta competencia, en algunos podría pasar, pero no es lo usual. Digamos que para una persona estándar que haga su ejercicio físico de mediano a alto impacto, no, más bien es beneficioso. Sí, eso Okay. pienso, porque No es lo tonifica mismo. el músculo. Exacto, no es lo mismo, por ejemplo, una levantadora de pesas, que te levante 400 kilos. Claro, porque ya es ahí distinto. el pujo, la presión que se ejerce, Sí. puede tener efectos en el piso de la musculatura pélvica. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos yo quisiera que nos tuvieran preparadas unas gráficas, de hecho que la podamos ver aquí en los monitores para ir describiéndolas en cuanto a estos procedimientos en el caso de la próstata del hombre. Volvemos inmediatamente. Amigos, el doctor Arturo Medero y Carlos Esper nos acompañan en esta entrega y hablamos sobre problemas prostáticos. Quisiéramos en este segmento, doctor, que veamos lo que es el procedimiento, que ya hemos explicado que se hace o por láser, o sea, por distintos tipos de láser, por vaporización, que fue el caso que estaba explicando, que fue el que aplicó a Carlos Esper, un procedimiento que fue relativamente sencillo, con anestesia tanto local con la epidural como con la general, aunque estuvo relativamente alerta, estos procedimientos. Entonces lo vamos a ver, tenemos unas gráficas que las pedimos para que vayamos explicando
cómo es el procedimiento. Por ejemplo, en la operación de Carlos, ¿qué tiempo tomó? La cirugía de Carlos tomó 1 hora. 1 hora entre preparación y todo. Sí. Entonces, ¿en qué consiste? Comencemos. Se prepara el paciente, se le pone la anestesia, ¿cuál es el instrumento que se introduce en la uretra para ir, ¿cómo se llama? Para ir, vamos a decir, quemando, vaporizando este tejido que es como que sobra, ¿no? Sí, fíjate, iniciamos con la preparación inicial del paciente, una posición especial, que el paciente va con las piernas un poquito ampliadas, como la posición ginecológica, exacto, para que me entiendas la idea. Exacto. Y introducimos un elemento especial que se llama receptoscopio. Se llama receptoscopio porque se usa para las recepciones y es óptico. Entonces uno obtiene la capacidad de ver dentro de la uretra, que es por donde el paciente hace pipí. O sea que ustedes tienen un monitor que sí, van viendo nosotros ahí operamos todo. Con monitor y una fuente de luz. Instilamos líquido para que ese conducto virtual, que es la uretra, se expanda, que es lo que haces tú cuando haces pipí. Exactamente. Entonces, de manera óptica, reconocemos todos los segmentos de la uretra masculina y llegamos hasta la próstata e inclusive ingresamos a la vejiga, porque queremos ver cuáles son los puntos de referencia anatómicos para la cirugía y ver por dónde eyaculan los que serían los uréteres, que son los conductos que llevan orina desde el riñón a la vejiga. Entonces, posteriormente que hacemos todo ese procedimiento, definimos el plano de corte que vamos a utilizar. En este caso usamos una energía bipolar que genera un efecto de plasma, que es lo que genera el calor que corta. O sea que se vuelve como líquido. Se vuelve como un corte de gas, un estado de la materia de gas de alta energía. Entonces tú ves aquí en el video que se genera un efecto en el asa que se pone como incandescente. Pero no se pone incandescente porque es energía eléctrica, se pone incandescente porque entra ahí en juego el calor y se genera el efecto de ignición del plasma. ¿Y cuál es la sensación que siente el paciente porque hay un gran calor realmente, porque es una vaporización? Ninguna. De hecho, la recepción es un procedimiento que no genera dolor bajo condiciones de anestesia, cualquiera la que sea. Sí, sí. ¿Y tampoco genera dolor en el conducto una vez que ya la anestesia se fue? No. Esta cirugía, después que se termina, que se reseca, se extraen los fragmentos o se termina la vaporización, que es lo que sería el aumento de calor, que es tan intenso que el tejido se vaporiza, se evapora, se deja una sonda. Una sonda que lo que nos va a permitir es que haya un lavado continuo de la vejiga y que no se generen los famosos coágulos que generan obstrucción. Porque el conducto se va haciendo el procedimiento como con agua, ¿no? Sí, para que vaya limpiando y entonces ya esto sale solo en la sonda. Sale solo y uno lo saca también con un dispositivo especial. Una vez culminado dejamos la sonda lleva una irrigación continua que lo que queremos es que no haga coágulos. La sonda lleva una irrigación continua. Entonces él va lavando el tejido, o sea, va lavando la vejiga de manera que lo que está sangrando salga de manera líquida y no haga el coágulo. Ok, otra pregunta. Este retiro de ese material, vamos a decir, de esa carne, por llamarla de alguna manera, que es la glándula que se ensancha, ¿está específicamente en un lugar localizado cuando abraza la uretra o va laxando todo este tejido y está en más de un lugar? Si utilizamos el término de recepción, una vez que vamos resecando ese tejido, con la instilación de líquido, va cayendo hacia la vejiga. Y después con un instrumental especial lo extraemos, lavamos y extraemos. Ahora bien, si usamos vaporización, sea por energía bipolar o sea por energía láser, el tejido no existe, o sea, el tejido se evapora. Entonces nosotros lo que en ese caso hacemos es verificar que no quede sangrando y culminamos el procedimiento. Cabe destacar que estos procedimientos no son para pacientes oncológicos per se. ¿Qué te quiero decir con esto? Este no es un procedimiento para operar un cáncer de próstata. Este es un procedimiento para resolver el problema obstructivo de una próstata aumentada de tamaño. Claro. No son procedimientos de cáncer de próstata, son otras cirugías. Muy importante la aclaración. Sin embargo, podemos utilizar en algunos casos seleccionados que tienen un crecimiento prostático y cáncer, este como tipo una ayuda. de Ahora técnica. tenemos una imagen en la televisión. ¿Esto qué es? ¿Cuál es? Esta es la vaporización del tejido. Esta es la vaporización del tejido. Fíjate que el asa
Ok. se pone de una manera incandescente y tú ves que vas haciendo el espacio, pero no ves Claro. que hay tejido que está saliendo, Ok. porque el tejido se evapora. Sí, 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 qué interesante. Lo va como quemando. Ujú. Muy Lo va interesante. vaporizando. Lo va vaporizando. Y el paciente realmente después de este calor tan fuerte no queda demasiado sensible este tejido. No, la uretra queda en reposo porque le colocamos la sonda. A los días se le quita, dependiendo del caso, del tipo de cirugía, el tamaño de la próstata, podemos quitar la sonda al primer día o con las técnicas bipolares o láser hasta el cuarto día. En un grupo de pacientes puede manifestar algunos síntomas de sensación, como los que sienten las pacientes cuando tienen una cistitis. Un poquito de sensación de que De te ardor. arde al orinar, una sensación de que debes ir varias veces al baño, pero no les pone medicación. Son síntomas que van a pasar. El paciente no va a estar toda la vida con esa sintomatología. Son del postoperatorio inmediato. En el caso de la sonda, doctor, tú decías que va a depender de qué tanto haya sido, vamos a decir, trastocado, manipulada la uretra. Eso quiere decir que si ha sido muy manipulada, va a tener que pasar más tiempo para descansar la uretra. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de dejar mucho tiempo una sonda dentro de la uretra? Es una muy buena pregunta. Dependiendo de cómo haya sido la cirugía en el nivel de complejidad, podemos tomar la decisión de dejar unos días más la sonda. No podemos abusar del tiempo de la sonda, ya que también puede generar otros efectos adversos como la estrechez de uretra. Entonces, hay un grupo de pacientes que en su postoperatorio tardío podrían presentar síntomas parecidos a los síntomas iniciales. Wow. Y no es por la próstata per se, sino que la uretra hizo una cicatrización viciosa y generó una estrechez. Ya. Entonces tienes los síntomas similares porque no vacías bien. O sea que a mí se me ocurría cuando hablábamos de esto que bueno, pero entonces lo que hay que hacer para que no le arda al paciente es dejarle la sonda más tiempo. No es que esto se puede, hay que sacarla. Ahí tiene unos porque tiene sus tiempos. contraindicaciones. Carlos, en el caso tuyo, que tengo entendido que te sacaron las sondas rápido, ¿no? ¿Sentiste ardor? ¿Cómo describirías este proceso ya Salió, de yo me recuperación? operé un día martes, el miércoles estaba en casa, el viernes al mediodía estaba saliendo de la sonda. Sí, hubo ardor al sacarla, pero algo que se va rápido. No tiene mayor... Yo quería salir de eso cuanto antes mejor, porque ya yo el lunes quería estar operativo, Sí, ya. trabajando. ¿Y realmente pudiste ir a trabajar el lunes? Sí, claro, sí. totalmente. El tema está en sentarse. Entonces había que estar acomodándose de manera poco antinatura en las sillas y tal y cual, pero lo importante, yo resolví el tema en la oficina con unos cojines viscoelásticos. ¿Con los de salvavidas? No, viscoelásticos, estos que son iguales a los sí, colchones, estos que sí, son sí. como que no es como espuma, sino como memory foam. Ok, sí. Entonces son muy muy mullidos, muy anatómicos. O sea, sí. y puse 2. Y entonces pude estar sentado tranquilo trabajando en la computadora las 8 y 9 horas que yo me pego normalmente. Medicación para esto, para el postoperatorio y también medicación para las personas que no tienen que llegar a esta intervención. Ok, fíjate. Haciendo un inciso en lo que dijo Carlos, una de las cosas más importantes en toda cirugía es que el paciente sepa qué es lo normal, porque eso le da tranquilidad. Entonces, si el paciente sabe que puede tener molestias, que puede tener un poco de ardor, que puede orinar con sangre, que uno como médico se lo transmite, eso le da tranquilidad al paciente y va a llevar un postoperatorio mejor. De ahí que la relación médico-paciente es importantísima. Fundamental. Ahora, con la medicación postoperatoria, esta es una cirugía que no lleva mayores cosas. En general lo que lleva es un tratamiento con antiinflamatorios y analgésicos para el dolor, que ni siquiera tienen que ser de alta potencia. Inclusive el paracetamol es suficiente. Y algunos pacientes que presenten esos síntomas de ardor al orinar, podemos ponerle una medicación que ayuda a que eso disminuya. Y solo si le molesta. O sea que existe esta medicación. Para Yo las soy personas antiquímico, Mónica, y yo lo que he estado tomando es centella asiática, solamente.
¿Y qué No he es tomado esto? nada. ¿Qué es esto? ¿La estrella asiática? No, centella Centella. ¿Y asiática. qué es esto? Centella Es asiática. un desinflamatorio, ¿no? Sí, Natural. es un antiinflamatorio natural. Sí. Se Que usa no tiene muchísimo. contraindicaciones. Ninguno. ¿Y esto te ha funcionado simplemente? Bueno, yo estoy tranquilo. Yo no- El uretra prostática es muy bueno usar la centella asiática como desinflamatorio. Y en los pacientes que no van a ser sometidos a cirugía y tienen un score de síntomas leves a moderados, podemos utilizar el tratamiento que a Carlos no le prestó, que es la tansulosina, y asociado en algunos casos, si el volumen de próstata es muy grande, a inhibidores de la síntesis de testosterona, que van a hacer que la próstata se ponga un poco más pequeña. Y realmente funciona. Sí funciona en Responde. un gran número de pacientes. De hecho, eso hace unos 10, 12 años disminuyó mucho el índice de pacientes que iban a cirugía. Porque al final esto es un problema que afecta la calidad de vida del paciente. Claro, que eso Como es lo que yo dijo digo. Carlos al inicio. Si el paciente califica para cirugía, yo creo que es mejor. Ya en caso de que no califique, entonces estos tratamientos que ustedes señalan realmente resuelven el problema, aunque sea... Sí lo resuelven. Claro, como todo tiene sus pros y sus contras. El proceso de envejecimiento va a continuar y probablemente el paciente en algún momento va a ir a cirugía. Pero también está al lado de que el paciente no le gusta ir a cirugía Claro, en general. claro. Entonces, y a veces prefiere continuar con un tratamiento. uno le puede dar la oportunidad al paciente de tener un tratamiento que es muy sencillo de tomar porque es 1 o máximo 2 cápsulas al día. De hecho, ahora los medicamentos inclusive vienen en una sola presentación combinados, o sea que es una vez al día, y se quitan el problema de ir a cirugía en un número importante de pacientes. Ahora, cuando llega el momento de que flejó el tratamiento médico, entonces le podemos hablar al paciente sin ninguna duda de que debe ir a cirugía. Y que la cirugía es un procedimiento que en buenas manos pues va a tener una evolución favorable. Ahora, por otro lado, el hacer el procedimiento con indicación, porque eso también hay que decirlo, no es hacer el procedimiento a todo el mundo, sino que es un paciente que califica y es necesario, se puede hacer de cualquier edad. A cualquier edad por encima de los 40 años, porque antes de eso es muy raro. Claro, claro, pero a cualquier edad síntomas también por prostáticos. encima de los 80. También. Ahí el criterio está en seleccionar adecuadamente al paciente para que tenga un éxito en su cirugía y que no tenga complicaciones postoperatorias de Bueno, ningún tipo. Sí, de ningún tipo. ¿Y cuáles son esas complicaciones posoperatorias que son posibles? Y la pregunta que te iba a hacer hace un rato es, en el caso de que se presenten coágulos, ¿qué hacer con el dolor, por ejemplo? Ok, el paciente cuando está en su postoperatorio y presenta coágulos va a tener un dolor muy intenso porque no puede orinar. El dolor está dado porque él no va a vaciar. Entonces, nosotros lo que hacemos es que colocamos una sonda y hacemos un lavado especial. Con ese lavado especial extraemos los coágulos y después dejamos la vejiga en reposo. Pero no se puede hacer una sonografía o algo así para ver si esto va a pasar, porque ya en lo que llega donde el médico a hacer el lavado y eso va a pasar mucho en trabajo. lo que se hace la sonografía se pierde más tiempo. Se le va a hacer la sonografía, pero si es en el postoperatorio y el paciente no puede orinar, eso es eso. seguramente que son los coágulos. No hay, o sea, no hay más nada que buscar. ¿Hasta qué tiempo o días después se puede presentar esto? El sangrado se puede presentar en el postoperatorio inmediato y hasta los 21 días después del postoperatorio. Pero es algo que no es usual. Hay que tenerlo presente, pero no es lo usual. Wow. Carlos, tu experiencia en cuanto a coágulos fue cero, no tuviste ningún coágulo. Ninguno. Hubo una pequeña, yo creo que fue un pequeño coágulo, pero pequeñísimo, porque en realidad para lo que me habían descrito podía haber sido el dolor, no fue dolor de parto. ¿No se como ven me cuando habían dicho. salen los coágulos? Sí, claro, Ah, ¿tú lo viste? claro. Y el ensangrado, tuve un episodio que me preocupó y lo llamé como al 7º día, que me llamó la atención que Oh, sí, después de 7 todavía días. yo pudiera estar en ese plan. Sí. Entonces me dijo, no, eso es normal, y ocurrió solo un día y después desapareció. Fue una ¿Hasta los cosa- cuántos días puede ser normal? Hasta los 21 días. De hecho, en el día 21, de manera clásica, en los procedimientos que no son bipolares, sino monopolares, hay lo que se llama la caída de la costra. Y ese día sangran los pacientes un poco. Claro. Pero siempre es un sangrado controlado. No es un sangrado que uno también le dice al paciente, mientras pase Pero ahí uno, puede haber algún coagulito Sí. de la costra. mientras pase 1 o 2 meses, tú puedes orinar
que nosotros le decimos, como vino tinto, como vino rosado o normal. Puede estar todo el mes orinando bien y un día orinaste con sangre, no te asustes. Ahí lo que es importante es la ingesta de líquidos para que salga. ¿Debe ir un hombre de más de 40 años sin este tipo de problemas al ginecólogo? ¿Y cuál es el porcentaje de hombres mayores, qué sé yo, de 60 años que nunca llega a tener problemas de la próstata? Okay, al urólogo, todo hombre de 40 años debe ir. ¿Por qué? No solamente porque hay un aumento de volumen de la próstata, sino que también tenemos el cáncer número 1 en el hombre, que es el cáncer de próstata. Sí. Y es un cáncer que no es genético en la mayoría de los casos. Entonces, el cáncer más frecuente en el hombre está en la próstata. La enfermedad más frecuente, benigna, que es el crecimiento prostático, está en la próstata. El cáncer también da el crecimiento maligno, en este caso de la próstata. Son procesos independientes. Tú puedes tener una patología benigna, que es el crecimiento prostático. Y el cáncer. Y el cáncer, pero una no genera la otra. Una Son no genera la procesos otra. completamente o sea que un independientes. agrandamiento de la próstata, aunque pase todos los años del mundo, no se va a convertir en cáncer. No se va a convertir. Pues yo pensaba que sí podía tener esta posibilidad. Sí. A grandes rasgos, en la próstata hay 3 enfermedades. Sí. La prostatitis, que es la inflamación, el crecimiento de la próstata y el cáncer de próstata. Pero las 3 son independientes. No tienen nada que ver Nada que con ver. el otro. Pueden coexistir, porque generalmente coexisten. Exacto. ¿Hay estadísticas en cuanto a esas patologías? ¿En qué sentido? Estadísticas, bueno, por ejemplo, cáncer de próstata en hombres. Si hay sí, bueno, el cáncer de próstata en el hombre es el primer cáncer, o sea, en lo que sería el sexo masculino es el primer cáncer. Sí. Lo bueno del cáncer de próstata es que con toda la campaña mediática que se ha realizado, se detecta a tiempo, tiene capacidad de cura y una muy buena sobrevida, inclusive en casos de que sea de difícil manejo. Hablamos de que después de los 60 años es común el estrechamiento de la uretra por el crecimiento de la próstata. Hay hombres mayores que no tienen este problema ya en estos últimos 2 minutos que nos quedan. A medida que el hombre envejece, por probabilidades aumenta la capacidad, o sea, aumenta la incidencia de lo que sería el crecimiento prostático. A los 80 años aproximadamente el 80% de los hombres van a tener la próstata aumentada de tamaño. Claro. Es un problema muy frecuente. ¿Aumenta tanto hacia afuera como hacia adentro? Sí, pero no necesariamente que la próstata sea muy grande significa que sea un problema de vaciado, o sea, que le genere molestias al paciente. Okay. Te puedo poner un ejemplo. Puedes tener una próstata de un volumen normal de 30 cc, que es prácticamente una próstata pequeñita. Está ahí empezando a ser grande. Sí. Y generarle muchísimos síntomas al paciente. Y podemos tener un paciente que tiene 80 gramos de próstata y él dice que se paró una vez. Porque creció hacia afuera. Porque creció hacia afuera. Porque creció hacia afuera. Porque el tema es la luz. ¿Y que hay algún indicador que diga que en este paciente va a ir hacia afuera o hacia adentro? Eso es aleatorio. Es aleatorio. Nosotros nos guiamos es por la sintomatología del paciente. Bueno, Carlos, yo te felicito por haber tenido la decisión de prontamente resolver esto que parece un problema pequeño. No, más bien tardé mucho. Tardaste mucho, 3 años, ¿verdad? Claro, 3 años. Sí, pero la mayoría de los hombres jóvenes, porque yo te considero a ti un hombre joven, esperan a estar más avanzado. En peor circunstancia, sí. Y lo interesante es que en la medida en que uno va indagando, te das cuenta de que si no tomas la decisión puedes empezar a padecer infecciones urinarias que ya te agravan el cuadro clínico y todavía te empeoran aún más. Incluso pueden degenerar en otras enfermedades, ¿verdad? Porque sí, una infección urinaria recurrente, tengo entendido que sube hasta la presión y ¿qué puede generar? Los problemas de la próstata pueden generar problemas dentro de la vía urinaria como infecciones urinarias, en las cuales incluyo la prostatitis. Sí. Pueden generar cálculos dentro de la vejiga porque ese mal vaciado hace que sedimenten los minerales de tu orina. Claro. Pueden generar inclusive en casos más avanzados enfermedad renal crónica, porque al no vaciar bien la vejiga generas un aumento de la presión dentro de toda la vía urinaria y eso daña la unidad funcional renal. ¿Y qué tiene que ver con alta presión arterial? No, eso es por un lado. No, pero ahora, he oído que puede los pacientes al tener dolor pueden tener manifestaciones sistémicas y entonces entre esas manifestaciones sistémicas puedes tener una hipertensión arterial. Bueno, yo creo que hemos abarcado bastante sobre esta dolencia, sobre esta patología. El doctor Arturo Medero
el paciente ya curado, Carlos Esper, y ustedes amigos que deben tener muchísimas preguntas porque estos temas de salud, bueno, uno, si no lo tiene uno, en este caso yo soy mujer, no la tengo, pero puedo tener un papá, un esposo, un hijo, un tío, qué sé yo, un amigo que tenga estos problemas y por eso decimos, bueno, hasta llamamos por teléfono, llame usted tal que usted, mira, esto es lo que tú tienes y se lo recomienda el programa que lo vea por YouTube en Mónica Gutiérrez Fiallo TV, ese es uno de mis canales de YouTube, usted se suscribe, le da a la campanita y así le salen las notificaciones cuando tengamos un programa nuevo. Mónica Gutiérrez Fiallo TV y mi otro canal es CTXT RD. Así que los esperamos por allá y nos pueden sugerir qué temas les gustaría que tratáramos. Hasta la próxima.